Festival de la Bestia del año 1757. Cada 28 años nace un personaje que tendrá gran importancia para la élite satánica. En el año 1757 nace William Blake. En este video no contaré nada sobre la vida de William Blake. Solo mostraré sus obras que hablan por sí solas. Al seleccionar a Blake para su análisis estético, es decir, entrar en el imaginario de Blake, el primer conflicto al que nos enfrentamos, es a la diversidad en sus formas. Cabe señalar que Blake no solo es considerado un poeta, sino que además era pintor, grabador, filósofo, rebelde, místico esotérico, loco, abstracto, profeta, hombre, Dios. Al adentrarse en su obra, uno va dándose cuenta de que a pesar de la fuerza independiente en cada uno de sus trabajos, tales parecen complementarse como un gran todo con singularidades que chocan y convergen en su esencia abstracta. Los elementos de Blake fluyen indisociables a lo largo de toda su obra, al igual que sus múltiples facetas. Ese, precisamente es el gran conflicto en el análisis. El lector, o mejor dicho el espectador de su obra, tiene que atenderla desde un punto de vista fenomenológico, desprejuiciado, acercarse a él y a su producción artística como un niño que abre los ojos por vez primera, debe hacer su mejor intento de verlo como el conjunto de todo su carácter y de todo su potencial, ha de abrir su mente, sus tripas, su alma, que son al igual que la obra de Blake parte del ser en plenitud, como en palabras de Blake en su Matrimonio del cielo y del infierno evoca, la voz del diablo. Todas las Biblias o códigos sagrados han sido la causa de los errores siguientes. 1. Que el hombre posee dos principios reales de existencia, un cuerpo y un alma. 2. Que la energía, llamada mal, no procede sino del cuerpo, y que la razón, llamada bien, no procede sino del alma. 3. Que Dios atormentará al hombre durante la eternidad por haber seguido sus energías. Pero los siguientes contrarios son verdaderos. 1. El hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Aquello que llamamos cuerpo es una porción de alma percibida por los 5 sentidos, pasajes principales del alma en esta edad. 2. La energía es la única vida, y procede del cuerpo. Y la razón es el límite o circunferencia de la energía. 3. Energía, delicia eterna. Blake, Matrimonio del cielo y del infierno. 1793. Además del sentido místico alegórico, este apartado posee una sentencia extraordinaria en contra del racionalismo newtoniano, al afirmar que, la energía es la única vida, y que, la razón es el límite o circunferencia de la energía. Blake, 1793. El concepto de Blake es la facultad del pensamiento ilimitado. Es abrir las puertas de la percepción, 1793, y como una epifanía concebir el infierno y el paraíso que se dibuja al atravesar al lado en el que se esconden los demonios y sacarlos a bailar para quitarles lo entúmido. Imaginación que trasciende a la razón, que la inventa y la ilumina. Blake nos muestra la belleza en los ojos del rostro macabro de la realidad, haciéndonos partícipes de la cópula entre ángeles y demonios, nos invita a engendrar la luz que inventa, que crea, que es. Harold Goddard, el extraordinario crítico de Blake, escribe: la razón es lo que distingue al hombre de los animales, lo que le libera de ser un esclavo de sus apetitos. Nadie puede minimizar esta facultad en tanto que el hombre permanezca víctima de sus pasiones hasta el punto de merecer a duras penas el calificativo de animal racional. Pero la imaginación a su vez, es lo que distingue al hombre poético o sobrehumano del animal racional. ¡Qué calamidad confundirlas! Así como caemos en el instinto cuando falla la razón, así también caemos en la razón cuando falla la imaginación. Y por lo general falla, pues el hombre todavía es rudimentariamente poético o sobrehumano. Entonces parecemos personas con los ojos vendados en su propia casa, nos movemos cogiendo sillas y tocando paredes, juzgando distancias con manos y pies, porque la razón como su propia raíz, ratio, indica, es la facultad calculadora. Aristóteles, que es quien mejor puede definirla, la llama la facultad que pone fronteras. Racionero, 1977, la polémica obra del matrimonio ha suscitado diversos discursos, entre los que destacan el ensayo del célebre escritor norteamericano Aldous Huxley, The Doors of Perception, 1954, uno de los precursores de la tradición psicodélica, que tomó de un frase del matrimonio el título de su obra e hizo un análisis en sus experimentos con el peyote: si se depurasen las puertas de la percepción, el mundo aparecería al hombre como realmente es, infinito. Blake, 1793, y fue esa misma frase la que inspiró el nombre de la mítica banda de rock psicodélico The Doors.
William Blake ha sido considerado también uno de los precursores de la contracultura, no solo por la semejanza que tiene su vida con la de los poetas malditos, debido al hecho de que no fue reconocido por sus contemporáneos. Cabe destacar que la obra de Blake se hizo más popular en el siglo XX y ha formado parte del repertorio literario de músicos de rock y de algunos escritores de la generación beat, como es el caso del escritor Allen Ginsberg, según el poeta. Estamos bloqueados de nuestras propias percepciones. Las puertas de la percepción se han cerrado, los umbrales del sentimiento sellados, los senderos de la sensación obstruidos, los caminos de la imaginación tapiados, los campos de la consciencia cubiertos de polución. Racionero, 1977. Ginsberg consideraba a Blake el primer poeta de la genealogía beat. Somos esclavos de la formalidad y rectitud de consciencia. La creatividad es la llave que suelta los grilletes del racionalismo y la espada que revienta el yugo que nos sujeta a permanecer estáticos, planos, grises. El progreso traza los caminos derechos, pero los caminos tortuosos, sin progreso, son los caminos del genio. Blake, Matrimonio del cielo y del infierno. 1793. Podemos notar que Blake no niega la razón, sino que busca una reconciliación entre opuestos, lo que sugiere es que tanto la razón como la energía forman parte de una misma existencia. Sin contrarios no hay progreso. Atracción y repulsión, razón y energía, amor y odio son necesarios a la existencia humana. Blake, Matrimonio del cielo y del infierno. 1793. Esta característica inherente entre opuestos, constituye una idiosincrasia en la obra blakeana, característica que se ve reflejada en sus Cantos de Inocencia, 1789, y Cantos de Experiencia, 1794, que a pesar de la diferencia entre las fechas de su publicación, sería ingenuo concebirlas por separado, parece que desde un principio la intención de Blake fue unirlas, lo mismo en todo su material. Conviene señalar que en Cantos de Inocencia se manifiesta el espíritu de la infancia, un espíritu puro y esperanzado, que se ve concretado al paso por la realidad cruel de la experiencia, que en un tono a momentos irónico y en otros doloroso se forja cuando se confrontan ambos. Considero indispensable confrontar los cantos emblemáticos para tener una interpretación más clara de lo que en estas obras se forja como el desarrollo del ser en su proceso de reconstrucción-reconciliación esencial. Blake afirmó a sus amigos, entre los cuales se encontraban algunos de los más famosos hombres de su tiempo, que él tenía el poder de traer su imaginación ante el ojo de su mente con tanta claridad que no podía equivocarse en diseñarla. También decía que a menudo le acompañaban espíritus que le enseñaban y le aconsejaban. Su pintura de la visión de la escalera de Jacob revela a la mayoría de los místicos a lo que se refería Blake. Asimismo, declaró que tenía la facultad de apelar a los personajes de la antigüedad, para hablar con ellos de sus métodos de pintura. Sus propias creaciones comparadas, curiosamente, con las del Cinquecento italiano. Tenía las obras de Rafael y Miguel Ángel en profunda veneración. Como adepto Rosacruz, Blake se reveló así las divinas maravillas del universo y los secretos de la naturaleza. Alguna vez, un posible patrón declaró que sus diseños eran demasiado irreales. Blake respondió: el árbol que mueve a algunos hasta las lágrimas de alegría es a los ojos de los demás solo una cosa verde que se interpone en el camino. Algunos ven en la naturaleza solo ridiculez y deformidad, y no voy a regularme por eso. Algunos escasos verán la naturaleza toda. Pero a los ojos del hombre de imaginación, la naturaleza es la imaginación misma. Como un hombre es, eso es lo que ve. Para mí este mundo es una continua visión de la fantasía, o imaginación, y me siento halagado cuando me lo dicen. Porque, dijo después, es la Biblia más instructiva y entretenida que cualquier otro libro. No es porque se ha dirigido a la imaginación, que es una sensación espiritual, pero inmediata para el entendimiento o la razón. Consideremos lo que dijo Lord Bacon. El sentido manda sobre la imaginación antes que la razón ha juzgado, y la razón manda sobre la imaginación antes que el decreto puede ser actuado. Estoy contento de encontrar una gran mayoría de compañeros mortales que pueden aclarar mis visiones, y particularmente han sido aclaradas por niños que han tenido un mayor deleite al contemplar mis imágenes de lo que incluso yo esperaba. Blake tenía un horror en la vida, el temor a la riqueza, que acostumbraba declarar, destruía el arte creativo. Él no fue un hombre rico, ni fue, por otra parte, pobre. Aquellos que fueron más cercanos a él aseguraban que siempre pareció haber tenido lo suficiente para vivir y hacer de él y su esposa felices y contentos.
Ellos fueron conocidos por ser benefactores, nunca fracasaron en ser bondadosos, y siempre tuvieron una libra para compartir a cualquier persona en gran necesidad de ella. Blake vivió como muchos otros místicos rosacruces que vivieron antes y después, con total indiferencia a todas las riquezas mundanas. Naturalmente, nunca fue entendido. De hecho, muchos lo consideran como loco. Una persona movida solo por curiosidad tendría una desconcertante respuesta a cualquier pregunta que le hiciera, lo que confirmaría su sospecha de que Blake estaba loco. Pero para un alma ansiosa de conocimiento e iluminación, Blake se demostró a sí mismo ser un pozo de profunda sabiduría. Cuando murió su hermano menor, Blake declaró que se le apareció una noche y le reveló un método que él pudo inventar y poner en práctica, que más tarde él llamó impresión iluminada. No me da vergüenza, miedo o aversión a decir, escribió a un amigo, lo que debería ser dicho, que estoy bajo la dirección de los mensajeros del cielo, día y noche. Todos los que aspiramos debemos ir, por lo menos una vez, a través de un período de desesperación. Las imágenes místicas y la poesía de Blake conocieron la ridiculización de los críticos y aquellos celosos de sus proezas. Este rechazo de su esfuerzo artístico parecía ser su hora oscura. Su mundo parecía derrumbarse sobre él. Dejó Londres y puso su talento a disposición de un amigo más bien exigente, que tenía su ojo puesto más en el beneficio económico que en la promoción artística. En contra de su disposición, Blake realizó miniaturas. Él desertó del arte imaginativo, que siempre es el más alto, por arte imitativo, que, aunque posiblemente más lucrativo, no lleva consigo la satisfacción, ni valor. Le digo a usted esto, escribió a uno de sus más íntimos amigos, a sabiendas de que no hará mal uso de esto. Pero es un hecho muy cierto que, si solo hubiera dependido de las cosas mortales, mi esposa y yo nos hubiéramos perdido. Voy a dejar a todos en este país asombrados de mi paciencia y tolerancia a las heridas sobre heridas. Y le aseguro que, si pudiera haber regresado a Londres, un mes después de mi llegada aquí, lo hubiera hecho. Pero fui dirigido por mis amigos espirituales sobrellevando todo, estando en silencio y pasar por todo, sin murmurar. Parecía, de la inferencia de Blake, que él estaba pasando por una gran prueba. Estudiantes rosacruces de los grados superiores, especialmente el 9º grado, entenderán esta noche oscura del alma a través de la que han pasado y de la que han emergido, brillando con una luz interior que flamea más brillante después de la inactividad temporal. Él regresó a Londres y renovó su antigua vida y trabajo. Blake conocía las maravillas dentro del hombre. Él trató de ilustrar a sus semejantes mediante la revelación de los poderes que pueden alcanzar dentro de sí mismos, si utilizaran simples y diversas leyes naturales. Oh, qué maravillosos son los hijos de los hombres. Escribió. Pudieran por Dios, que ellos considerando su vida espiritual, a pesar de la tenue sombra llamada vida natural, que promovieran cada uno los trabajos espirituales de los otros, cada uno según su rango. Si las puertas de la percepción fueran limpiadas, todo aparecería al hombre tal como es, infinito. El hombre se ha encerrado a sí mismo hasta ver todas las cosas a través de estrechas grietas desde su caverna. Imaginación fue la palabra usada por Blake cuando se refería a la verdadera vida espiritual. No conozco ningún otro cristianismo, y ningún otro evangelio que la libertad tanto de cuerpo y mente para ejercer el arte divino de la imaginación. Imaginación, el real y eterno mundo del cual este universo vegetal no es más que una sombra tenue, y en el que debemos vivir en nuestro eterno o imaginativo cuerpo, cuando estos cuerpos mortales vegetales no existan más. Si sus imágenes místicas parecían extrañas a la persona promedio, ellas llamaron a todos aquellos que buscaban la luz, y se consideraron en alta estima por parte de algunos de los más grandes artistas. Romney y Fuseli ambos fueron ardientes admiradores de la pintura de Blake, como Coleridge y Wordsworth fueron admiradores de su poesía. Blake leyó libros en sus lenguajes originales, que aprendió por sí mismo. Cuando pasaba de los 60 leyó a Dante, aunque hasta entonces no sabía italiano. Poco antes de su transición, estando en cama, realizó su más distinguida pintura El anciano de Días, logrando el primer círculo de la Tierra. Sugestionado por las líneas del libro séptimo de la obra Paraíso Perdido, comenzó con él, tomó en la mano el compás de oro. Blake hablaba con calma al acercarse su transición, y nunca estuvo más alegre y feliz que en el momento en que tuvo lugar. Cantaba de una manera tan bellamente extraña que aquellos que lo oyeron fueron hechizados por su mística expresión. Su estallido de alegría causó en la habitación un nuevo sonar de campanas, refiere Tatam. Las paredes sonaron y resonaron con la beatífica sinfonía. Era el preludio de los himnos de los santos. Fue una obertura para el coro del cielo.
Fue un canto a la respuesta de los ángeles, luego su espíritu partió, como el audible suspiro de una suave brisa. Otro amigo suyo escribió: fue más como un antiguo patrón de strong virtud que yo nunca esperé ver en este mundo, nada temió tanto como ser rico, no fuese que él perdiera su riqueza espiritual. Él fue al mismo tiempo, el más sublime en sus expresiones, con la sencillez y la dulzura de un niño. La verdad predominante de William Black expuesta a través de sus 69 años de vida, pueden resumirse en algunas de sus propias líneas. La naturaleza no tiene esquema, pero la imaginación tiene. La naturaleza no tiene sintonía, pero la imaginación tiene. La naturaleza no es sobrenatural y se disuelve. La imaginación es la eternidad.